Buenos días, buenas tardes y buenas noches según el lugar del mundo o el lugar donde usted me esté viendo hoy, mis amigos. Bueno, ante todo quiero darle un feliz martes a todos y una bienvenida más aquí a su canal, El Palenque de Cimarrón. Ayer no pude salir al aire como es costumbre, ya que tuve que ir a pagar unos bills y tuve que hacer unas gestiones de ayuda que me da el sistema de Canadá a todo lo que atravesamos por una enfermedad, y entonces tuve, con la ayuda de esas personas que me quieren, hacer el trabajo online, lo que evitó que yo pudiera hacer mi directa, ya que nos cogió a altas horas de la tarde esperando la respuesta de esa ayuda financiera que Canadá da aquí a las personas que somos residentes, también a los ciudadanos, porque Canadá tiene, tengo que decirlo así, y no le estoy tirando a nadie, pero Canadá es un país que da muchas oportunidades, da ayuda a las personas que lo necesitan. Lo que hay que basarse en los documentos, hay que hacer el trabajo bien escrito, probar que estás necesitado de ayuda, y entonces ellos te dan un apoyo financiero. También así tengo que decir que en el hospital donde estoy, bueno, pues qué decirte, regalos me han hecho allí, que va a ser mostrar cosas que me han regalado, el aprecio y el cuidado de ese personal tan profesional, desde sus médicos, de sus doctores, hasta las enfermeras, técnicos, laboratoristas, así también hasta con el personal de limpieza. Una alta profesionalidad. Aquí todo es gratis. Y se te acercan, te dicen si necesitas ayuda, cómo te sientes. Y yo tengo que decir aquí que yo me encuentro agradecido con Canadá, porque es mi segundo país. Puedo decir que es mi segunda patria, aunque mi primera patria es Cuba, la cual nunca voy a olvidar, y siempre estará mi amor y estará en mi corazón, y yo estaré en Cuba. Pero Canadá me ha abierto las puertas, me ha dado residencia, permiso de trabajo, me ha dado eh, mi carnet de salud, salud gratis, y bueno, yo pago mi seguridad, es decir, pago mi seguro de vida, pero tengo lo que tenía que tener. Y gracias a esos médicos maravillosos, a Emir, al doctor Lamuk, muy excelente médico, a todas esas señas, que con qué amor aquellos dos extranjeros que me atendieron cuando mi operación, un joven mexicano, igual de la edad de mi hijo, eh, Jonathan, qué esmerado, qué preocupado, y aquella hindú que me atendió allí, con qué amor lo hicieron, que no sentí ningún, pero me sentí como en casa. Y ojalá cuando se recupere nuestro sistema de salud sea tan brillante como hoy yo lo veo en este sistema de salud gratis que es Canadá. La calidad de la limpieza, la calidad de su sala, los cubículos, la atención. Y tengo que decirlo porque sería un cobarde y un malagradecido si no lo digo. No tengo cómo pagarle a este país y a todas esas personas que me han ayudado sin yo ser nadie, como mis vecinos, como esas personas que me abrieron las puertas. ¿Qué trato? Hay imágenes que mostré de cómo me han sentido cuando me dicen my brother, y yo le digo my sister Sue, porque son personas mayores y que no pronuncian bien mi nombre, y dice hazlo, pero donde yo voy caminando, haciendo mis caminatas que hago de 3 kilómetros, y se paran y aquello me llega al alma, porque con el mismo respeto y el amor que lo he tratado, ellos también me demuestran amor y respeto hacia mí. Y vienen, me tocan la puerta y me dicen, te tenemos que llevar al médico, que necesitas ayuda, hay cosas que en inglés todavía no domino, de algunas palabras, se sientan y hacen el trabajo online y no me lo permiten. Entonces, eso demuestra que tú, con tu comportamiento, con tu forma de ser, con tu respeto, te vas ganando el cariño y el aprecio de estas personas que no son cubanos y que tienen otra flema,
yo puse mi música, bailé sin tan alta y algunos me vieron desde sus patios, se rieron mucho y después me comentaron y dijeron, se oía bajito como tú, y porque me enseñaron a trabajar con el barbecue, cómo hacer un cerdo en el barbecue, cómo hacer unas hamburguesas, y eso me ha demostrado que tengo un gran compromiso, no solamente con ustedes, mis amigos y hermanos, también los tengo con estas personas que me han abierto sus puertas. Y sin más, el pollo del arroz con pollo. Bien, mis hermanos, el fin de semana ocurrieron algunas cosas que no las pude decir ayer lunes, pero bueno, las traigo aquí. Voy a empezar por Cuba. El pleno del partido que se efectuó en Cuba, en La Habana, y que bueno, yo he estado al tanto, para que sepan, el presidente Miguel Díaz-Canel, así como los dirigentes, que he estado al tanto de todo a través del Canal Caribe. Y los felicito por la proyección y ojalá que marche como se ha orientado. Y felicito el trabajo que se está haciendo junto a la corrupción, que ustedes saben que yo hablé aquí y que lo destaqué muy fuerte. Creo que muchas de mis palabras se están cumpliendo. Cuando hablé de los cambios, las nuevas metodologías, los nuevos métodos y la proyección de trabajo. Y una palabra que se ha olvidado, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Estuve preocupado por este hermano que yo todos los días lo veo. Cuando me asusté mucho y lo vi, créame que pedí a Dios que no fuera nada malo, porque un hombre joven que está trabajando duro, lo tengo que reconocer. Hasta aquí, mi hermano, mi reconocimiento a tu duro trabajo, porque eres un hombre joven y eres la cara que se pone todos los días a hablar, y sé cuánto trabajo te cuesta a veces decir las cosas que tienes que decirle al pueblo de Cuba. Y sé también por los problemas que atraviesa mi país, porque estoy al tanto de muchos amigos matanceros, cienfuegueros, que están muy cerca de las termoeléctricas, así como camagüeyanos, y me llegan las noticias, no disfiguradas, no de forma, no, me dicen la verdad, y los trabajos duros que hay que hacer, y a pesar de que estamos trabajando mayormente con el combustible cubano, que es un combustible muy pesado, que lleva mucho azufre, muy agresivo, cuando no se tiene ese diluente especial y hoy las refinerías nuestras no trabajan a la altura de como habían antes, pues sabemos que al ser tan agresivos pues dificulta el proceso y es mucho más rápido que hay que estar haciendo reparaciones. Y esto lo digo para aquellos que atacan a Cuba, pero no son personas que dicen la verdad, sino vienen a tergiversar con un odio hacia esto, es lo que yo siempre o ahora lo llamo los contracubanos 2.0. Bien, mi hermano, esta era la primera noticia y ya dije mis felicitaciones por este pleno y también por su recuperación de este hermano Lázaro, que tanto lo necesita Cuba, como un joven que está llevando muy bien su trabajo. Lázaro, desde aquí, que Dios ponga la mano sobre ti y que estés recuperado del toro para que puedas estar en unión de tu familia y allí en ese trabajo pesado que tú llevas. Créeme, de cubano a cubano, te deseo todo lo mejor y que ya estés sano y salvo. Bien, mis hermanos, partiendo de aquí, ahora vamos a una noticia que siguen los problemas entre Irán e Israel. Y quiero hacer una pequeña reseña aquí y detenerme. Y ya lo dije en la primera vez que hablé de esto. No puede haber paz en el Medio Oriente si el gobierno sionista de Netanyahu y el ejército sionista de Israel no para sus agresiones contra los países árabes y en especial contra el pueblo palestino y contra la Franja de Gaza. Por el genocidio, y voy a decirlo así, ya casi holocausto que quieren hacer contra el pueblo palestino, como lo hicieron y repitiendo de la misma forma que lo hizo las hordas nazifascistas alemanas contra el pueblo judío. Pueblo judío
que no salió de Palestina. Y lo vuelvo a recalcar aquí. Pueblo judío que no salió de Palestina. Pueblo judío que estaba en Europa y que fue llevado a campos de concentración y exterminados. Algunos tuvieron que escapar y se diseminaron en el mundo. Y fueron algunos países de América del Norte y América del Sur, así como África, etc. Asia. Pero quiero decir aquí, judíos que no eran palestinos, ni estaban en la Palestina. Esto fue un acuerdo de la ONU con los países árabes en 1948. Llevar a estos judíos a una parte de Palestina y darle allí tierra. Pero ya expliqué que Inglaterra, que fue uno de los que fue el creador de esto, y con el apoyo de Estados Unidos y algunos países liberados de la Europa del Este, empezaron a armar a esta naciente nación judía y emplearla como gendarme en el Medio Oriente. Existió un conflicto entre 1948 y 49 entre los pueblos árabes, que vuelvo a decir, Siria, Egipto, el Líbano, Irán y Palestina en aquel momento, que se llamó la Guerra de los 6 días, y que con el apoyo de estas naciones que ya dije, el nuevo naciente Estado israelí, sionista israelí, ganó esta Guerra de los 6 días, extendiéndose a territorios árabes, ocupando territorios árabes y llevando una guerra contra el pueblo palestino, invadiendo sus territorios, destruyendo sus casas y colonizando sus tierras con colonos que llevan ataques salvajes contra los palestinos y comete también genocidio con el apoyo del ejército sionista y el gobierno sionista de Israel. Nadie se puede olvidar del crimen de aquel campamento de Sabra y Shatila, y que era Ariel Sharon el que llevó a cabo eso, un general asesino, también sionista. Cómo ese campamento fue aniquilado por este asesino sionista, Ariel Sharon. Aquí está la historia. Lo que pasa es que tenemos que tocar con anormales, con analfabetos, con idiotas que no conocen de historia y solamente repiten lo que le dan aquí estos noticieros comprados desde las grandes potencias de la información que radican en los Estados Unidos y Europa, y que en vez de informar, desinforman, pero no te dicen la verdad, no te dicen la historia. Y nosotros, los nuevos creadores de contenido, los que sí tenemos un compromiso aquí, tenemos que venir con la verdad histórica, porque tenemos memoria. Y como dicen ahora los contracubanos, prohibido no olvidar para todos. Porque la historia está allí, los hechos están allí, y nadie podrá ocultarlo ni taparlo, porque perdurará por los siglos de los siglos. Bien, como decía, la guerra vuelve los conflictos y sigue Israel atacando al pueblo palestino. Yemen va a seguir apoyando al pueblo palestino, así como la resistencia palestina, que ya hoy combate al ejército sionista dentro del territorio ocupado y ha dado golpes efectivos. Así Irán, porque no se puede ver en calma, como dijo Martí, un crimen. Martí dijo: el que vive de la infamia y la codea en paz es un infame. Abstenerse no basta, si ha de luchar contra ella, porque ver en calma un crimen es cometerlo, es convertirse en cómplice, como hoy el gobierno salvaje de este loco, de este anormal, subnormal, psicópata y demoníaco de Donald Trump. Y perdonen,
pero hay que decirlo con sus palabras. Un mentiroso, un embustero, un engañador, un simulador, como los contracubanos 2.0. Simuladores, engañadores y mentirosos. Y hay aquí, y que no voy a mencionar sus nombres, y me duele que hayan personas que vengan de mi misma religión africana a decir mentiras. Fíjate que no te dejan entrar a sus canales, porque ellos saben que tú lo destronas. Y vienen a hablarte del Partido Demócrata, y vienen a hablarte del partido de... La política de Estados Unidos es única. Solo que hay unas más y unas menos. Es cierto, y lo voy a decir aquí, que han sido los demócratas los que han apoyado la emigración de los cubanos a Estados Unidos. Los paroles humanitarios, la ley de ajuste cubano, la ley de pie seco y pie mojado, el llamado bombo o sorteo, los I-20A y 20B, los CBP-1, y para los venezolanos, la otra, han sido apoyados por los gobiernos demócratas. Y ahora, estas silbertiñosas mercenarias, cubanos contra cubanos 2.0, vienen a decir aquí que hay una infección, una invasión de comunistas hacia los Estados Unidos. Mire, mi hermano, esa infección o esa invasión de comunistas viene ejerciéndose desde que Estados Unidos empezó con la estimulación de los, ¿cómo podemos decir? Con este tipo de operaciones, y que se me olvidó decir, la Peter Pan, y con la estimulación de salidas ilegales a través del mar, que fueron las primeras, donde se perdieron la vida de muchos cubanos, porque Cuba nunca quiso eso, por eso detenía a aquellos, evitando la muerte. Sí lo detenía y lo llevaba preso, pero porque trataba de imponer que no se perdieran vidas humanas y que fuera una elección para que otros no lo hicieran. Y tuvieron que tomar como ley meterlo preso. Pero como los subnormales no piensan, ¿cuántos cubanos quedaron en el mar y fueron comida de tiburones? ¿Y por qué? No me vengan a hablar de régimen ni de dictadura. Porque Estados Unidos, desde 1959, empezó a ejercer la política agresiva contra Cuba. Porque no aceptó nunca una revolución en Cuba, ni un socialismo en Cuba. Nunca. Como no lo aceptó en la Europa del Este, como no lo aceptó en la Unión Soviética, alentando a los nazis fascistas, armándolo para proyectarlo contra el naciente socialismo que estaba naciendo en la Unión Soviética y que era un ejemplo para los países europeos y también para los países de América. Envalentonaron al ejército alemán, lo armaron, pero se le fue de las manos porque Hitler era un loco, igual que este loco que ustedes tienen aquí, que es un supremacista blanco, que viene de esa familia fascista alemana, que no es estadounidense, que su mujer debería ser la primera deportada. Vergüenza debe darle a ustedes los cubanos que se callan y permite que sus hermanos que han sido estimulados a estos viajes a Estados Unidos buscando el país de la libertad y el sueño americano, que se ha convertido en la pesadilla, en el terror, en el miedo que hoy viven los cubanos. Porque quiero decirles que ni el 4 de julio hubo fiesta entre los cubanos, ni en los emigrantes, cuando siempre se celebró el 4 de julio. ¿Por qué? Por temor a que fueran detenidos y deportados. Ahora es tan duro y hay que ver cómo se acaba de fundar un nuevo campo de concentración en la Florida que se llama Aliberrio de los Calmanes. Y que duele que este fin de semana una congresista que según dice que es
asesora de Donald Trump, latina, Laura Murrell, dijo que este centro de detención, para mí, campo de concentración, sería el alimento, o sería que estos caimanes y cocodrilos serían alimentados por 65 millones de emigrantes, que son lo que hay en los Estados Unidos. Y entonces, para estos contracubanos 2.0, para estas sirvetiñosas mercenarias que vienen a TikTok y algunos lo hacen en YouTube, solo 2 o 3 han dado su punto de vista. Y tengo que reconocer que por primera vez escuché a este reportando un crimen hablar con palabras groseras contra la asesora de Trump. Te felicito, Lino. Porque por primera vez has vomitado lo que tenías que vomitar hace mucho tiempo. Y no enfocarte en atacar a Cuba. Cuando tú sabes, Lino, que Estados Unidos es un país que ha tenido política contra Cuba desde el mismo comienzo de 1959 y que desde 1962, por más de 63 años, lleva una política que se llama bloqueo, que quieren disfrazarla con un embargo, con leyes y sanciones, y para contra, poner a Cuba en esta lista, Lino, que es para asesinar, masacrar y asfixiar y ahogar y desesperar a Cuba, a los cubanos y a la familia cubana, para llevarlo a la calle, Lino, para que se enfrenten y haya un derramamiento de sangre. Da pena, Lino, pero te felicito porque por primera vez te traicionó el subconsciente o tuviste ese brillo que te hacía falta. Como se lo digo a ese otro que he venido mirando, lo que ha cambiado la tónica, que se hace llamar Gusano 100%, que se ha dado cuenta de que la política que lleva este gobierno, que son las mismas de siempre, pero ahora más abierta, de esta política antisemita contra los emigrantes, contra el pueblo latino que lleva Donald Trump, que no es de origen estadounidense, madre irlandesa y padre fascista alemán, madre limpiapiso, pero se lo olvida a Trump, nadie se lo recuerda. Viene de la clase más baja, ni su familia en Alemania lo quiere. Busquen para que vea que no miento. Y cuando tu familia no te quiere, cuando el río suena es porque piedra trae. Bueno, pero para los pochumbá, para estos punchipluma nada más del bla bla bla, espero que en vez de proyectarse tanto contra Cuba, llamando régimen, llamando dictadura, ustedes que son subnormales, porque te lo tengo que decir a ti, mi hermano, que no voy a mencionar tu nombre por respeto. Pero tú sabes que estoy hablando de ti, que todos los días tienes tu grupito ahí. Y tú traicionas tu religión africana, porque tú apoyas una política de blanco racista. Cuando tú sabes que en Cuba se está luchando contra el racismo. Y cuando tú sabes que en Cuba, que Estados Unidos llevó guerra y luchas sociales en 1950 al 60 de afro contra la política discriminatoria y racista que tenían los blancos en los Estados Unidos. Que el otro día se me olvidó decir Martin Luther King, que fue asesinado después de aquel discurso en Washington, de Malcolm X y de otros líderes. Y como quisieron enredar a Angela Davis en un asesinato que no cometió. Pero la historia, porque esa es mi carrera, ciencias sociales, historia, y no filosofía, pero clásica a la moderna. Para que quiera discutir aquí, yo estudié Derecho y mi padre fue abogado en Cuba, director de bufete colectivo, aparte de ser un fundador de los cargos del Ministerio del Interior desde 1959, porque yo sí vengo del estudio y he estudiado. Por eso aquí no me engañan ninguno de esas cantos de hadas engañosas que hay aquí.
Cuando quieran discutir de historia, vamos a sentarnos. Hablar de filosofía, nos vamos a sentar. Coge un libro que te voy a preguntar yo sin libro. Y vamos a hablar de literatura si tú quieres, porque a mí también me gusta la literatura. Podemos hablar desde el comienzo, desde Platón, y podemos hablar de literatura, toda la que tú quieras, desde Homero, toda la que tú quieras, por ahí para allá, porque estudié y me gusta leer y me gusta estudiar. Para que no vengan mentirosos a engañar, como algunos que vienen aquí a TikTok, se reúnen a hablar con el libertario, que no es más que una parga, para que lo sepan, parga, igual que la Cere Pensante, una parga, Carlito el de España, una parga, y el Charichán ese otra parga, que lo que buscan es el dinero fácil y atacan a cubanos. Pero ninguno te dice con honor ni con vergüenza lo que está sucediendo ahora en los Estados Unidos con los emigrantes, ni te dice con vergüenza que el embargo le asfixia y le hace daño al pueblo de Cuba. Solamente hablan de régimen y de dictadura, que de ahí no salen y no saben lo que es un régimen y una dictadura. Porque no te hablan de Batista, no te hablan de Machado, no te hablan de Pinochet, no te hablan de Videla, de Stronger. ¿Y para qué? Duvalier, Somoza. No te hablan de Benito Mussolini, de Hirohito, en Japón. No te hablan porque no saben, porque son analfabetos, son anormales, son carentes, no estudiaron. A lo único que vienen aquí a engañar y a hablar de preso político. Preso político, ya lo he dicho, es aquel que manifiesta un sentimiento político y por expresarlo, por decirlo, por luchar por él sin violencia, cae preso. Y yo lo reconozco de preso político. Pero no el que quema un campo de caña, el que se va a una banda contrarrevolucionaria a asesinar campesinos en el Escambray, a asesinar maestros en el Escambray, asesino, bandas de bandidos. Eso era una banda de bandidos que combatió al pueblo de Cuba. No fue guerra civil, como algunos analfabetos repiten aquí. Para ellos que sí me ven. Guerra civil es cuando el pueblo entero, como la Revolución Cubana, apoyaban el movimiento 26 de julio y al movimiento 13 de marzo o el movimiento estudiantil en el Escambray. Para que el que no sabe de historia, fue así. Dos columnas, Antonio Maceo y Ciro Redondo, por Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara, una por el norte y otra por el sur. Y que dieron al yaste al triunfo de la Revolución Cubana. Eso es historia. O como la iniciada en 1968, el 10 de octubre, por el padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Y después, en el lanzamiento de Clavellina, en Camagüey, por el mayor Ignacio Aramonte. Y así se vinieron todas. En Villa Clara, en el Oriente, con aquellos cubanos que apenas se habían montado en un caballo a luchar. Y que tres valientes dominicanos, entre ellos nuestro generalísimo Máximo Gómez, fue al rescate de Céspedes y fue el rescate en Yara. Pero historia que no saben estos anormales. Y bien, mis hermanos, para Laura, que dijo las palabras que dijo, ofensiva, que no pude hablar de todo hoy y que mañana voy a hablar de estos aguaceros en Texas, que ha llevado muerte de niños también, y que Estados Unidos no ha actuado, el gobierno, como actúa el gobierno de Cuba cuando suceden estos fenómenos. He tenido que hablar un poquito más. Gracias a todos. Dios me los bendiga mucho. Dios bendiga a Cuba. Dios bendiga a la América Latina y Dios bendiga a la América unida como Bolívar soñó. Lo digo hoy y lo diré siempre. Agüé son agüé. Agüé son palo. Agüé son mañana. Nasalam Malecum, Malecum Salah. Para mis hermanos que son IFAC, que también llevo el IFAC, porque yo también llevo los Dumares, lo digo también para ellos. Mucho H y muchas bendiciones. Viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.